La Z101 presenta Consulta Económica con el economista Jaime Aristi Escuder. Una visión clara de nuestro desempeño económico. Hey, muy buenas tardes, bienvenidos a Consulta Económica, el oráculo económico de la República Dominicana, el programa económico de la Z101, y vamos a iniciar el programa en el día de hoy, pues hablando del mercado de trabajo, específicamente datos provenientes de la encuesta nacional continua de fuerza de trabajo. Encuesta nacional continua de fuerza de trabajo la levanta el Banco Central de la República Dominicana, y esa encuesta nacional continua de fuerza de trabajo sustituye una encuesta, la encuesta nacional de fuerza de trabajo, que se levantó desde el año 1991 de forma continua 2 veces al año. Pues esta es continua porque se levanta pues de una manera continua y se publica 4 veces al año, lo cual es una delicia para quienes estudiamos el mercado laboral de manera cuantitativa. Es decir, cuando se estudia de forma cuantitativa el mercado laboral, lo que se hace es elaborar modelos econométricos donde se determina, por ejemplo, cuáles son los factores que influyen sobre la población económicamente activa, que es aquella población que o está ocupada o está buscando trabajo. ¿Quiénes son los que buscan trabajo? ¿Quiénes son los que tienen un trabajo? Esa población económicamente activa, que parte de la población en edad de trabajar. Por ejemplo, a partir de los 15 años, usted está en edad de trabajar, que es como se define por parte de los organismos internacionales que tienen que ver con el trabajo. A partir de los 15 años, usted puede trabajar y usted no tiene límite de edad para trabajar. Usted puede trabajar a los 80 años, 75 años, hasta la edad que usted quiera. Y esa es la población en edad de trabajar. A partir de ahí, entonces, se divide en la población económicamente activa y la población inactiva. La población económicamente activa es aquella que o está trabajando o está buscando activamente trabajo. Y la inactiva es aquella que no está buscando activamente trabajo y que tampoco está trabajando y que está en edad de trabajar y que está, por ejemplo, en su casa. Digamos, un estudiante universitario. Un estudiante universitario que está en edad de trabajar, pero no está buscando trabajo, es un inactivo y no es parte de la población económicamente activa. Ahora, pudiera haber un estudiante universitario que sí está buscando trabajo y ese sí pasa a ser parte de la PEA. Y entonces los modelos econométricos dicen, bueno, ¿qué hace que una persona sea parte de la PEA? Por ejemplo, un factor que influye es si usted está casado. Si usted está casado, usted es parte de la PEA, y más si usted es un hombre. ¿Por qué? Porque cuando usted hace el análisis cuantitativo se va a dar cuenta de que estar casado significa que hay mayor probabilidad de que usted sea parte de la población económicamente activa. Es decir, que usted o esté trabajando o usted esté buscando trabajo. Ahora, si usted está casado y además es un hombre, la probabilidad de que usted sea parte de la PEA es mayor que si usted está divorciado si usted es soltero, y si está soltero y si es mujer. Tiene esa probabilidad de, si usted es soltero y es mujer, tener una menor probabilidad de participar en la PEA. Si usted es casado y es un hombre, tiene mayor probabilidad. El nivel educativo también influye. Una persona con un determinado nivel educativo por encima de cierto nivel que está entre lo que sería bachillerato y terminar la universidad. Si usted está por encima de eso, usted va a tender a ser más parte de la PEA que si usted está, digamos, entre bachillerato y universitario. ¿Por qué? Porque entre bachillerato y universitario usted puede ser un universitario, usted pudiera estar estudiando y usted pudiera ser más fácil ser un inactivo. Y así sucesivamente usted pudiera ver cómo va a influir sobre la población económicamente activa ser un estudiante o ser un ya profesional. Si usted es un profesional, el costo de oportunidad de usted quedarse en su casa es más alto, y por eso o usted está buscando trabajo activamente o usted estaría en una situación donde estaría ocupado. Es decir, que eso influye sobre la PEA. Ahora, la encuesta nacional de fuerza de trabajo permite determinar diferentes definiciones de ocupado. Y en ese sentido, vale la pena revisar un documento que se publica en lo que se conoce como página abierta, que es un documento que publica el Banco Central de la República Dominicana de una forma
no periódica, sino que lo va publicando en base a temas que se estén debatiendo en un determinado momento y el Banco Central hace una publicación. El que yo me estoy refiriendo lleva por título Mercado Laboral Dominicano. Avances en la generación de ocupados y disminución del desempleo. Y comienza con una gráfica muy ilustrativa donde coloca todos los indicadores de subutilización de la fuerza de trabajo. Subutilización de la fuerza de trabajo en porcentaje, desde el 2014 al año 2018. Y ahí lo pone por trimestre. Ahí usted ve, por ejemplo, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Ahí usted tiene los 4 trimestres que le va a ayudar a usted pues a analizar lo que es la evolución de esos indicadores de subutilización de la fuerza de trabajo. Lo primero que ellos le llaman SU1 es la tasa de desocupación. ¿Qué es la tasa de desocupación? Es un porcentaje. Es lo que están desocupados abiertos entre la fuerza de trabajo o la población económicamente activa. Eso es la primera definición. Lo que están desocupados de aquella población que está en edad de trabajar y que está o buscando trabajo o que está ocupado. Si usted toma ese porcentaje, le va a dar a usted lo que sería el porcentaje de desocupados abiertos. Ese porcentaje de desocupados abiertos ha pasado desde julio-septiembre del año 2014, 8.8%, a un 5.8% en octubre-diciembre del año 2018. De 8.8 a 5.8 significa 3 puntos porcentuales. Esa es la definición de tasa de desocupación. Esa es como la tasa de desocupación genérica, esa es la estándar, esa es la comparable con lo que publican los organismos internacionales. Ahí usted ve la OIT, que es la Organización Internacional del Trabajo, ahí usted ve el Banco Mundial, ahí usted ve el Banco Interamericano de Desarrollo, el Fondo Monetario Internacional, publicar lo que se conoce como la tasa de desocupación, y la que usted va a tener es esa tasa de desocupación, que es la tasa de desocupación abierta. Bien. Luego está la SU2, que es la desocupación y la subocupación. Definida esa subocupación como aquellos empleados que estarían dispuestos a trabajar una mayor cantidad de horas. Es decir, eso incluye el subempleo. Y en ese sentido, ese indicador ha pasado de 16.1, nuevamente de julio-septiembre del año 2014, a 10.3 en el año 2018, específicamente el trimestre octubre-diciembre. 16.1 a 10.3, una reducción de casi 6 puntos porcentuales en ese periodo. ¿Eso qué significa? Que ha mejorado definitivamente la cantidad de ocupados e incluso de aquellas personas que están en una situación en la cual se pudiera decir que han pasado de tener una ocupación de baja cantidad de horas durante un día a una ocupación plena. Luego está el tercer indicador, que es desocupados y fuerza de trabajo potencial, que es aquella que se incluye en la población económicamente activa, la población que pudiera estar dispuesta a trabajar, pero que no está buscando trabajo de forma activa. Es decir, que usted le pregunta a una persona, mire, ¿usted está dispuesto a trabajar? Sí. ¿Usted está buscando trabajo? No. Entonces, esa es una fuerza de trabajo potencial. Entonces, esa tercera definición sería el cociente de los desocupados abiertos, que fue la primera que le señalé, y más la fuerza de trabajo potencial, es decir, lo que no buscaron y están disponibles, o buscaron y no están disponibles en este momento. Y dividido esto entre la fuerza de trabajo más la fuerza de trabajo potencial. Ese indicador, que es lo más parecido a lo que se conocía antes como la tasa de desocupación ampliada, que era la que se publicaba mucho, se conocía mucho y que se manejaba mucho antes en base a la encuesta nacional de fuerza de trabajo, ahora es la desocupación y fuerza de trabajo potencial. Ese indicador, que es el SU3, que es la subutilización 3, definición 3, ha pasado de 17.9% a 11%. 17.9% a 11% ha pasado ese indicador, lo cual significa también una reducción de la tasa de desocupación, definida como la más parecida a la tasa de desocupación ampliada que se definía anteriormente. Y por último está la desocupación más la subocupación más la fuerza de trabajo potencial, es decir,
aquellos que están buscando trabajo, aquellos que no están buscando trabajo, pero que les gustaría trabajar y que no están buscando activamente trabajo, y aquellos que estarían buscando aumentar la cantidad de horas que actualmente están trabajando. Todo eso pasaría de un 24.6 de julio-septiembre del año 2014 a 15.2%. Es decir, que usted ahí tiene diferentes definiciones de desocupación y usted selecciona la que más le gusta a usted. La que es estándar internacional ahora mismo, octubre y diciembre del año 2018, 5.8. Si usted quiere incluir a aquellos que están trabajando 3 horas, 4 horas y que quisieran trabajar 8 horas, sería 10.3. Si usted quiere incluir a aquellos, en vez de ser a los que están utilizados en términos de hora, a los que no están buscando trabajo activamente, pero que estarían dispuestos a trabajar, entonces la desocupación sería 11%. Y si usted incluye los que están subocupados porque les gustaría trabajar más horas y los que están buscando, que estarían dispuestos a trabajar, pero no están buscando activamente trabajo, y los que están buscando trabajo también, todo eso junto, 15.2%. Usted elige la desocupación que usted quiere. En el documento, y esto vale la pena resaltar, también se señala que un análisis bien interesante sobre la evolución de la población económicamente activa. Entonces señala que de acuerdo a la encuesta nacional continua de fuerza de trabajo, en el cuatrenio 2014-2018 se generó en promedio 132.715 empleos anuales. 132.715 empleos anuales. Y la PEA aumentó a un ritmo anual promedio de 119.122. Es decir, que hay alrededor de 12.000 personas que consiguieron trabajo y que esto hace que al crecer esto por encima de lo que es aquella población que está entrando al mercado de trabajo, que es PEA, como se está creando más empleo en 12.000 personas de lo que entraron, entonces eso significa que la desocupación bajó. Y eso es lo que se ve en ese indicador que hace que pueda concluirse que la desocupación bajó, la desocupación abierta, de 8.8 a 5.8% en este cuatrenio. Y eso es porque se está creando más trabajo de lo que la población está pidiendo o demandando al entrar en la población económicamente activa. Hace ese análisis y señala incluso sobre la variación de la PEA. Y la variación de la PEA, y eso se vio mucho en el caso de los Estados Unidos cuando la desocupación subió 10% y que había mucha crisis, que mucha gente salió del mercado de trabajo. Y le voy a poner este caso. Miren, cuando usted es una persona que de repente pierde el trabajo, pero usted es joven, usted dice, mira, quizá este es el momento, esto es principalmente en los Estados Unidos, este es el momento de yo tomar este break que ahora tengo, forzado porque perdí el trabajo, y comenzar a una maestría, por ejemplo, a estudiar algo. Una maestría y me dedico 2 años a estudiar. Es decir, que salgo de la PEA en ese momento que estaba desempleado. Salgo de la PEA. Al salir de la PEA, si la población económicamente activa no incluye a esas personas que estarían dispuestos a trabajar, pero que no están buscando trabajo porque están haciendo una maestría, pues entonces, como no le incluye, entonces eso puede hacer que al salir esa persona y calcularse de nuevo, entonces lo que es la desocupación baje porque la PEA simplemente, ¿qué hizo? Bajó. Ahora, cuando esa persona termine, ¿qué sucede? Cuando esa persona termine, él decide entrar a la PEA, pero cuando le pregunta, ¿usted está trabajando? Dice que no. Entonces, como él entró a la PEA y él aumentó también arriba en el numerador, eso significa que la desocupación puede cambiar en función del movimiento que tenga la población económicamente activa. ¿Qué puede cambiar? La población económicamente activa no se mantiene constante, sino que puede cambiar. En la medida en que el ciclo económico, y se ve que es muy cíclico, en la medida que el ciclo económico comienza a subir, la gente comienza a aumentar la PEA. Cuando comienza un proceso de recesión, la gente sale de la población económicamente activa porque le dice, ¿para qué yo voy a buscar trabajo si no voy a encontrar? Sale de la PEA. O dice, mira, este es el momento de yo salir a estudiar, sale de la PEA. O este es el momento, cuando comienza a mejorar la economía, de yo entrar a buscar trabajo. Incluso la mujer dice, no, este es el momento, yo no voy a quedarme en mi casa, salgo a buscar trabajo. Y eso hace que la PEA suba y si consigue trabajo, sube también el nivel de ocupación. Y eso se ve, por ejemplo, en este caso,
en este informe que tiene el Banco Central, esta página abierta, un excelente trabajo que publicó el banco, hace un análisis de lo que ha sido la evolución de personas y lo hacen por ciento. Y yo lo que les recomendaría es que también lo coloquen ese análisis en la cantidad de personas propiamente, porque la población puede entender más fácilmente cantidades que porcentajes. Y esto puede complementar lo que es el análisis que publicó el Banco Central. Por ejemplo, para el trimestre octubre-diciembre de 2017, el Banco Central analiza quiénes estaban en los diferentes niveles de ocupado o desocupado o inactivos. Y dice, ¿qué pasa si con esa persona se le compara con lo que es su estado un año después? Es decir, que es lo que se conoce como un análisis de datos de panel, que se toma a la misma persona y se le pregunta en el octubre-diciembre de 2017 versus octubre-diciembre 2018. ¿Qué pasa con esa misma persona? Eso es lo que se llama dato de panel. Y se verifica, bueno, los que estaban ocupados pasaron a mantenerse desocupados o se mantuvieron ocupados o se convirtieron en inactivos. El que estaba desocupado se convirtió en ocupado, se quedó desocupado o se convirtió en inactivo. El que estaba inactivo se convirtió en activo ocupado o en activo desocupado o se mantuvo inactivo. ¿Y qué es lo que dice el Banco Central? Y publica en porcentaje lo siguiente. Los ocupados en octubre-diciembre de 2017, al pasar y verse qué estado se mantuvo o cambió en octubre-diciembre de 2018, que es lo que se conoce como una cadena de Markov o matriz de transición, es lo mismo. El Banco Central no lo dice, pero es lo que se conoce como una matriz de transición y se pudiera publicar en forma matricial. Él publica en forma de tres círculos, donde cada círculo es, por ejemplo, ocupado, desocupado y fuerza de trabajo inactiva, y se ve cómo cambia en los estados. Esto también puede ser visto y escrito y expresado matricialmente en forma de una matriz de transición o cadena de Markov, que es un cambio desde un determinado estado a otro. Entonces, en este caso, utilizando los datos del Banco Central, ¿qué se dice? Los ocupados 2017, octubre-diciembre, ¿qué estado tuvieron en octubre-diciembre del año 2018? Ocupados. 92.4% se mantuvieron ocupados. Ahora, de los 100 que estaban ocupados en octubre-diciembre de 2017 y que 94.4 se mantuvieron ocupados, de esos 100, 1.4 perdieron el trabajo. 1.4 perdió el trabajo. Y 15.4 de esos que estaban ocupados en el año 2017, octubre-diciembre, de esos que estaban ocupados, pues perdieron o se fueron inactivos 6.1. 6.1 inactivos, 1.4 desocupado, 92.4 ocupado. ¿Qué significa eso? Que la mayor cantidad de personas que están ocupados en un año, el próximo año van a estar ocupados. Si usted lo quiere ver en términos de probabilidad, lo que está diciendo es que una persona que está ocupado tiene un 92.4% de mantenerse ocupado. 92.4%. 1.4% de probabilidad de perder el trabajo y 6.1% de probabilidad de convertirse a ser una persona que va a estar como inactivo. Fuerza de trabajo inactiva, 6.1%. Es decir, una persona estuvo trabajando este año y el año que viene salió de la fuerza de trabajo, es decir, de la PEA. Esa persona, ¿qué probabilidad tiene? 6.1%. Vámonos ahora a los desocupados. ¿Qué comportamiento tuvieron? Miren, el que está desocupado en un año se mantiene desocupado en un 22.4%. Es decir, que una persona desocupada actualmente el año que viene tiene 22.4% de probabilidad de quedarse siendo desocupado. Es decir, que se mantiene sin trabajo. Ahora, un 38.9% se convierte en ocupado, es decir, que tiene una probabilidad de 38.9% de conseguir un empleo, el que está desocupado. 38.9%, casi 39% de probabilidad de convertirse en una persona trabajadora. Ahora, el 38.7% también, es decir, con la misma probabilidad,
sale de la fuerza de trabajo. Sale de la fuerza de trabajo, es decir, se convierte en un activo. El que está desocupado y dura un año desocupado tiene casi 39% de probabilidad de salir de la PEA. Decide esa persona que está desocupado, este es el momento, por ejemplo, de yo irme a estudiar, de yo hacer algo que no implique yo estar activamente en el mercado de trabajo. ¿Qué porcentaje? 38.7%. Ahora, ¿qué se puede decir de aquellos que están inactivos? Aquellos que están inactivos. El que está inactivo este año, el 81.5% el año que viene sigue estando inactivo. Por ejemplo, mujeres que son amas de casa, que están cuidando a los hijos, que prefirieron tomar la decisión de quedarse en su casa trabajando, porque no es que se quedan de vagas, no. Olvídense de eso. Trabajan y trabajan muchísimo. Que sea no remunerado, eso es otra cosa, pero trabajan muchísimo. Entonces, el 81.5% se queda ahí trabajando. Hay también estudiantes que son inactivos y se siguen siendo inactivos porque todavía siguen trabajando. Ahora, siguen estudiando, que ese es su trabajo. Es decir, que se mantienen inactivos. 81.5%. Ahora, el 15.4% consigue trabajo. Es decir, que si usted está inactivo durante un año, usted tiene 15.4% de activarse y conseguir un trabajo. Ahora, hay también 3.1% que se puede activar y se queda desempleado. ¿Qué significa eso? Que el que está inactivo hoy y se activa en su mayor proporción consigue trabajo. Es decir, el que se activó consiguió con una ratio de posibilidad de conseguir trabajo que es 5 veces mayor que el que se activó y no consiguió trabajo. Oigan bien, esto no lo está diciendo la página abierta. Esto se lo estoy dando de análisis adicional para que la página abierta próxima lo incluya. Oigan bien, el dominicano que está inactivo y decide activarse tiene 5 veces más posibilidades de conseguir un empleo que el que se activó y no consigue el empleo. Es decir, que el que se activa definitivamente tiene muchísimo más probabilidades de ocuparse que el que se activa y no consigue empleo. Así que si usted está desactivado, que usted está fuera de la PEA y decidió entrar a la PEA, usted tiene una posibilidad de conseguir que es 5 veces el empleo, 5 veces mayor que de no conseguirlo. Asimismo, el que está desocupado, por ejemplo, el que está desocupado, ahí usted va a decir que ese tiene la posibilidad de irse en una misma proporción, de irse a la fuerza de trabajo no activa a conseguir un empleo. Tiene más o menos la misma proporción. Y eso obviamente le da a usted una idea de hacia dónde va el desocupado. O consigue un empleo o sale de la PEA. Consigue un empleo o sale de la PEA. Esa sería la trayectoria del desocupado en la misma proporción. Y el ocupado, por lo general, o tiene la posibilidad de irse al mundo desempleado en 1.4% o de inactivarse, es decir, de salirse de la PEA. Y tiene más posibilidad de salirse de la PEA a que salga simplemente y se convierta en un desocupado. Ese es un análisis interesante en base a los datos del Banco Central de esta página abierta. Yo la recomiendo que la lean porque es un análisis que permite sacar muchísima inferencia adicional que le ayudan a usted a conocer cada vez más el mercado laboral de la República Dominicana y en consecuencia a las autoridades le ayuda a tomar decisiones de políticas públicas que favorezcan a aquellas personas que tienen menos probabilidad de ser parte de la población económicamente activa y menos probabilidad de convertirse no solamente en parte de la PEA, sino también en parte de la población ocupada, que es la que genera ingresos, que es la que tiene una remuneración monetaria y que puede, con esa remuneración monetaria, colocar a su hogar o ayudar a colocar a su hogar por encima de la línea de pobreza. Francis, llévatelo. Consulta económica por la Z.
Seguimos aquí en Consulta Económica, el oráculo económico de la República Dominicana, el programa económico de la Z101 y don Franklin Díaz. Buen día, Jaime. Escuchando tu comentario sobre la página abierta del Banco Central y la respuesta a el artículo publicado de Pavel Isa Contreras, nuestro amigo, donde reconoce en el día de hoy, en respuesta a la publicación de página abierta, donde hubo un error de él, y eso evidentemente le da mérito a él, donde él dice que hubo un error de una de las cifras que utilizó. Pero no menos cierto es que para analizar el tema de empleo y homologarlo con cifras de países diferentes, tenemos que ver qué es lo que se está midiendo y cuáles son las diferencias que tiene la medición del empleo en República Dominicana y del empleo en los países industrializados. Quiero hacer este señalamiento porque, si bien es cierto que hay una disminución significativa en los niveles de empleo en la economía dominicana, no menos cierto es que los niveles de informalidad que nosotros tenemos en relación a otros países industrializados son sumamente mayores, lo cual te dice a ti de una manera u otra que los empleos que se están generando en República Dominicana no tienen las mismas garantías ni tienen las mismas coberturas de seguridad social y de beneficios laborales que tendrían empleos generados en economías industrializadas. La semana pasada hablábamos en el programa del tema del salario y decíamos y hemos argumentado en este programa en varias ocasiones que fijar un salario mínimo o fijar salarios con el esquema actual que tiene el Código Laboral nos hace ser menos competitivos en una economía de mercado abierta como la que tenemos hoy en día. Esa variable, el tratar de manipular la variable de salario con los altos costos que tienen la cesantía, el preaviso y la desvinculación laboral en República Dominicana, hacen también que la informalidad crezca de manera desproporcionada en la economía, que es lo que está pasando en el caso nuestro. Nosotros tenemos una economía que está generando alrededor del 50-51% de todos los empleos que se está generando en el sector informal. Estas personas que están trabajando en el sector informal no tienen garantías ni de seguridad social, ni están necesariamente cotizando al aparato productivo y al aparato productivo nacional a través de los impuestos. Entonces, esa es una discusión que tenemos que tener también cuando hablamos de empleo y cuando hablamos de generación de riqueza en el país. Y nos lleva a nosotros a la siguiente incógnita. Si midiendo lo mismo en República Dominicana, como tú bien mencionabas, en relación a Alemania, a Estados Unidos, y homologamos lo que sería la cifra de desempleo, nosotros tenemos niveles similares a economías como Alemania y Estados Unidos, pero no estamos generando la misma calidad de empleo que Alemania y Estados Unidos. ¿Por qué es esto? Sencillamente por una razón, la informalidad. Mientras Estados Unidos tienen niveles de informalidad que según la medición rondan entre el 15 y el 30%, nosotros tenemos un 51%. Eso nos dice a nosotros que ¿qué es lo que tenemos que lograr? Bueno, lo que tenemos que lograr es tratar de vincular los salarios y la protección social a los niveles de desempleo que se están generando en República Dominicana. Es decir, crear más y mejores empleos, pero con mejor cobertura social para la gente que está trabajando y para las cosas para las personas que están entrando al mercado laboral. Si vemos y analizamos de lo que es la publicación del Banco Central, vemos también que dentro de la cifra de desempleo se incluyen las personas que están en subempleo también, que son personas que no logran insertarse al mercado laboral a un trabajo de tiempo completo y tienen que recurrir a trabajo de tiempo parcial para poder cubrir sus necesidades. Entonces, ese es otro tema también que tenemos que analizar, porque el subempleo no necesariamente es la panacea, o es decir, yo estoy resolviendo todo mi problema de desempleo porque estoy subempleado. No necesariamente, porque yo puedo estar chiripeando o yo puedo tener un part-time en lo que consigo un trabajo o lo que consigo un trabajo ideal. Y las personas que están subempleadas no necesariamente están llegando a tener ingresos del salario mínimo o superiores al salario mínimo, que esa es otra interrogante que también me llaman las cifras de medición de desempleo.
no menos cierto es, no podemos desmeritar la encuesta, no podemos decir, nosotros ninguno de aquí tenemos los datos, ni tenemos las herramientas para decir, no, esas cifras no son reales, porque es la única herramienta de medición seria, científica, que tiene el país para medir los niveles de desempleo, pero sí podemos inferir que podemos lograr y podemos tener mejor calidad de los empleos que se están generando en la economía si articulamos políticas sociales que garanticen que ese nivel de informalidad que hay en la economía dominicana continúe disminuyendo en el mediano plazo. Mira, vamos a ver, tú trajiste varios puntos. En primer lugar, el tema de la informalidad. No cabe duda de que el mercado laboral dominicano tiene un sesgo importante hacia la informalidad y habría que entonces preguntarse qué determina esa informalidad. Ahí tú tienes elementos institucionales, el código laboral es uno de esos elementos que influye. Usted tiene que hay una gran cantidad de trabajadores, principalmente en aquellas actividades como construcción, agricultura, que tienen una mayor posibilidad de tener informalidad, no así, por ejemplo, industria mediana, industria grande es más formal, comercio es un sector de alta informalidad, y entonces habría que ver, bueno, cómo el código laboral está influyendo en que algunos sectores tengan más informalidad que otros, aunque la economía en su conjunto es muy informal por la existencia de ese código laboral. Tú tienes unos sectores que te facilitan más esa situación. El tema también del sistema de seguridad social influye porque tú tienes que hay un incremento del costo de alrededor de 16% del costo laboral, porque tú tienes que, como empleador, tú tienes que pagarle la parte correspondiente a pensiones, la parte correspondiente a salud del trabajador, y eso es alrededor de 16 puntos adicionales, 16% adicional, y obviamente que eso hace que tú prefieras contratarlo por fuera y te ahorras ese 16%, o si tú lo contratas por fuera o lo contratas con un sistema flexible, también estarías pues en una situación de informalidad. Ahora, lo que habría que hacer, si tú quieres cambiar la informalidad por ese concepto, tú lo que tienes que modificar el código de trabajo, tú lo que tienes que modificar la seguridad social, y con eso tú formalizas una mayor cantidad de personas trabajando en actividades ya en condiciones formales. O sea, porque fíjate lo siguiente, ahora el concepto de informalidad es aquella persona que puede estar en una actividad formal, pero trabajando de manera informal, simplemente porque su productividad no es suficiente para poder cubrir los costos laborales formales. Entonces, el problema es el asunto por el lado de código laboral y por el lado del costo de la seguridad social. Eso por una parte. Luego está el otro componente, que es propiamente la baja productividad. ¿Por qué hay tanta informalidad? Porque hay un problema de productividad que, dado los costos que ya te señalé, los costos laborales más altos provocados por ese código laboral y por esa seguridad social, esto hace que, como tu productividad es baja y no te compensa poder ser formal, te tienes que contratar en la informalidad. Ahora, ¿quiénes son esos informales que tienen esa baja productividad? Los que están menos educados. Entonces, los que están menos educados son los que se van a la informalidad. Ahí, todo esto que yo estoy diciendo es con modelos econométricos detrás. Nosotros no nos estamos inventando absolutamente nada. Todo esto son papers que están publicados aquí, fuera del país, y nosotros mismos o como coautores de organismos internacionales. O sea, todo eso está publicado, absolutamente todo. Y lo que le estoy diciendo tiene un sustento, entonces, econométrico detrás, que es empírico. Entonces, ahí lo que estamos diciendo es que la baja educación aumenta la probabilidad de tu ser informal. Ahora, ¿qué sucede? Que hay personas de baja educación que, si entran al sector formal, ganarían menos que si se quedan al sector informal. ¿Por qué? Porque es que tú tienes que, como tienes la misma productividad, tú tienes la misma productividad, entonces tú tienes que ir, ¿a dónde voy para yo ganar dinero? ¿Al formal o al informal? Si entro al formal, en el informal, además de mi costo, de mi salario, le tienen que añadir otros costos. Pero como mi productividad es igual, fijan el costo laboral total a esa productividad y ahí comienzan a descontar. Tú tienes un ingreso real menor. Exactamente. Porque te lo descuentan del salario, porque tú tienes un sobrecosto que estás pagando. Exactamente. Entonces, el salario de equilibrio que al final se va a establecer en esa es menor, para ese que es menos educado. Por eso, el menos educado gana 5% más con el mismo nivel educativo en el sector informal. Porque él entra y, como tiene la misma productividad, en el formal y en el informal tienen la misma productividad, puede haber pequeños cambios, depende del sector, pero en general la misma productividad. Cuando él entra en el informal,
como los costos que se le añaden son menores, puede llevarse lo que se conoce como lo que se pocket lleva a su money, casa. dinero que se lleva a su casa, mayor. Y eso hace que entonces la gente prefiera quedarse en la informalidad, y por eso la informalidad es superior al 50%, porque gana más dinero. Claro. Y entonces, ¿cómo tú enfrentas eso? Tienes que embrujarte con el código laboral, tienes que embrujarte con el tema de la seguridad social, pero también te tienes que embrujar con el tema de ¿qué? De la educación. Tú tienes que educar más a la población. Por eso, vuelvo y señalo, esa inversión que ha hecho el gobierno de la infraestructura escolar, esa inversión que está haciendo con la inversión en la tanda extendida y la inversión en la modernización de la calidad de los maestros, de dar, por ejemplo, 20,000 becas para atraerse a los mejores bachilleres para que se conviertan en buenos maestros, esa inversión no va a tener, óyeme bien, precio. Esa va a ser la mejor inversión que se haya ejecutado en la historia de la República Dominicana. Ese 4% invertido en esos diferentes componentes, calidad del maestro, infraestructura escolar y mayor cantidad de horas, traducido en un resultado que será un aumento de la cantidad de horas que el niño, en términos de cantidad y calidad, que pueda absorber y de su capacidad de obtener mejores calificaciones, no va a tener precio. ¿Por qué? Porque el niño va a ser capaz de poder seguir absorbiendo mayor cantidad de conocimiento, quedarse más tiempo estudiando, es decir, no solamente graduarse de bachiller, sino posteriormente en la universidad o nivel técnico, y ser capaz entonces de poder obtener mayores niveles de ingreso en el futuro y vivir por encima de la línea de pobreza. Esa inversión que ahora se está haciendo va a tener un impacto dentro de 20 años. Tú me dirás, ¿y usted como político está haciendo una inversión que dentro de 20 años que usted va a tener resultados? Y ahí la respuesta es sí, porque usted no piensa como político, sino que piensa como estadista. Si usted piensa como estadista, usted va a hacer hoy inversiones que el beneficio lo va a tener dentro de 20 años. Francis, llévatelo. Consulta económica por la Z. Bien, volviendo al tema de lo que Jaime exponía, del tema de los costos prefijados en la economía, como el tema de la cesantía, el tema del salario mínimo que analizábamos anteriormente. De la misma manera hay una serie de costos que decía yo fuera del aire, que existen, que han sido prefijados de manera regulatoria o legislativa, sin responder necesariamente a un estudio científico o al equilibrio de mercado. ¿Cuáles son esos costos? Por ejemplo, si tú analizas el tema de la seguridad social y tú te vas a la ley 8701, tú ves que comisiones, pagos de prima de seguro y demás variables están prefijadas, incluso el costo de la administradora de riesgos laborales, que no necesariamente responden a un índice de siniestralidad o a un equilibrio de costos, y no dejas que las fuerzas del mercado intervengan y fijen esos costos. Y ese es otro problema que tenemos también en lo que tiene que ver con la generación de empleo de calidad y el aumento de la informalidad en la economía. Porque ¿qué pasa? ¿Cuál es la dinámica que se están dando? Bueno, si tú tienes un empleado en el sector formal y tú tienes que pagar ARL, tienes que pagar seguro médico, tienes que pagar pensiones y tienes que pagar toda esa variable, y tú tienes una serie de costos preestablecidos por ley, eso te crea un problema de competencia y te crea un problema de competitividad en la economía, porque no necesariamente esos costos que han sido prefijados reflejan lo que sería el equilibrio de mercado. ¿Qué es lo que yo sugiero? ¿Qué es lo que debemos de hacer nosotros para disminuir la informalidad? Hacer un análisis de todos los costos de manera integral que intervienen en la creación de empleo y dejar que sea el mercado que los regule. No tratar de poner o de prefijar ni porcentaje de beneficios para empresas que deberían de competir en el sector financiero y que deberían de competir en igualdad de condiciones con cualquier empresa para proveer bienes y servicios en temas de seguridad social, de seguro de desempleo, de riesgo laboral y de lo que sea. Porque entonces, ¿qué es lo que pasa? Que vamos creando de manera implícita una serie de monstruos que no garantizan la competencia, ni la competitividad, ni la eficiencia, y que, como tú bien mencionabas, pudieran disminuir la productividad e incrementar los beneficios sin aumentar la productividad y los servicios a los trabajadores, que es lo que nosotros queremos que se genere en la economía.
Bueno, vamos a abrir los teléfonos. Asterisco 101 celulares, Santo Domingo 809-732-0101, repito, 809-732-0101, eso es Santo Domingo. Interior sin cargos, 809-200-0101, 809-200-0101. Internacional sin cargos, 855-221-0101, 855-221-0101. Vamos a recibir sus llamadas para oír su opinión con relación a este tema del mercado laboral. Adelante, buenas. Sí, buenos días. Sí, buen día. Gracias por educar, esa es una, siempre lo digo de ustedes. Hay una cosa que yo veo, que los organismos internacionales tienen prohibido que los menores trabajen. Sí. Sin embargo, viven clasificándolos a los menores de 15 años que están desempleados. Y siempre lo mencionan ese renglón de los menores de 15 años. No entiendo cómo es en Europa o qué, pero aquí un menor es cuando tiene menos de 18 años. Yo quiero que ustedes me hablen de eso. Sí, mira, es por la definición. La idea es que tú puedes comenzar a trabajar después que termina el periodo de obligación obligatoria. La educación obligatoria que tú tienes es hasta terminar el octavo, digamos. Cuando tú terminas el octavo, a partir de ahí ya no es obligatorio. Entonces eso significa que a partir de los 15 años, que es más o menos la edad, ahí ya tú puedes ser parte de la población económicamente en edad de trabajar. Puedes ser parte de la población económicamente activa, puedes estar ocupado o pudieras estar desocupado. Esa es la definición de los organismos internacionales como la OIT. Adelante, buenas. Sí, adelante. Buenas. Sí, adelante. Sí, Pedro García. Adelante, Pedro. Don Jaime, me pongo a pensar Sí. que en verdad nuestro país debería abocarse a hacer una revolución industrial Uh-huh. para darle cabida a tanta gente que se está preparando. Hay una revolución educativa y esa gente va a necesitar un espacio donde utilizar su mano, su creación, y en verdad como que nos estamos quedando muy atrás en lo que es la tecnificación desde el campo, desde la industria, desde la manufactura. O sea, encuentro como que aquí nos estamos quedando muy rezagados en darle como más amplitud a la empresa. Uh-huh. Sí. Y eso me preocupa, porque como que se hablará entonces siempre del empleo, del desempleo, y como que no encuentro que no se le está dando como énfasis a eso. Sí, mira, para eso hay que mejorar la educación. No cabe duda de que tú tienes que seguir invirtiendo mucho en educación a nivel preuniversitaria y a nivel universitaria. En ambos tipos de educación tú tienes que seguir invirtiendo, tú tienes que lograr que los muchachos tengan capacidad de poder realizar luego actividades muchísimo más sofisticadas, y así tú lograrás tener un sector productivo con mayor tecnología y mayor creación de valor agregado. Cuando, por ejemplo, Intel se iba a instalar en América Latina, pues evaluó diferentes países y al final se quedó en Costa Rica porque tenía la mayor cantidad de doctores en ingeniería, por ejemplo. Tenía la mayor cantidad de personas con un alto nivel de matemáticas. Entonces ahí fue que se instaló Intel. Entonces, en el caso de la República Dominicana, si queremos tener acceso a nuevas tecnologías, tenemos que tratar de continuar invirtiendo cada vez más en educación. Una persona me escribió directamente por WhatsApp, me está diciendo que está oyendo el programa, dice que por lo menos por ahora la tanda extendida no está cumpliendo su función, que algunos hijos están en tanda extendida y el resultado es deprimente. Mira, yo te voy a decir lo siguiente, lo primero es lo siguiente, que tú tienes que analizar cuál es el aporte de la tanda extendida comenzando con el grado de nutrición. Compárame, y esto se puede hacer con un modelo de diferencia en diferencias, y en eso te puedo ayudar a establecer y escribir la metodología porque he desarrollado varios modelos de esos y se han aplicado tanto aquí como al extranjero para evaluar lo que es la intervención o la política pública, el impacto de políticas públicas, y te puedo definir lo que pudiera ser un ejercicio de diferencias en diferencias para determinar el nivel nutritivo de los niños, el grado nutricional que tienen los niños que van a la escuela.
en tanda extendida con aquellos que no van a tanda extendida. Y tú vas a ver cómo los niños ahora tienen un mejor nivel nutricional que aquellos que no van a tanda extendida. Entonces, de ahí tú comienzas diciendo que tú estás creando una base para poder absorber una mayor cantidad de conocimientos. Posteriormente, tú tienes que comenzar a evaluar qué es preferible. El niño quedarse en la escuela y recibir, aunque tú digas que la educación es mala y que no ha tenido un impacto favorable, compárame el niño quedándose fuera en un patio sin comer y sin recibir ningún tipo de instrucción, a quedarse en la escuela comiendo y además recibiendo, aunque sea mala, pero algo de instrucción. Compárame esos dos niños. Entonces, después que tú haces eso, tú me dices si efectivamente está teniendo un impacto o no. Ahora bien, todo comienzo es lento. Yo te aseguro a ti que dentro de 10 años, cuando tú evalúes el desempeño de los niños con la tanda extendida, te vas a dar cuenta de que habrá mejorado considerablemente la calidad de la educación y el aporte del sistema de escuela pública a lo que es la formación de los niños y futuros profesionales de la República Dominicana. Adelante, buenas. Sí, adelante. Buenos días. Sí. Francis Vargas le habla. Adelante, sí. Mire, con el tema del empleo, yo soy una persona que viaja mucho por todos los pueblos. Entonces resulta, hay demasiadas personas graduadas, profesionales, pero cuando van a solicitar empleo, sea hospitales, clínicas, necesitan una referencia de un político, si no, no lo nombran. Hay un problema con eso, de verdad, grave. Tiene que estar pegado o tener un padrino, según tú, ¿verdad? Exacto, si no, no hay manera. Gracias. ¿Qué tú tienes que decir de eso, Jaime? Yo no escuché bien cómo. Él dice que para conseguir un trabajo en el sector público, sobre todo, hay que estar pegado o tener un padrino. Que si no se da eso, tú puedes tener la mejor formación técnica profesional y tú no consigues trabajo. Mira, yo he visto ingenieros conseguir trabajo en algunas instituciones públicas que no es cuestión por estar pegado o no pegado, sino es por el currículum y la experiencia que tienen. O sea, y son personas extraordinariamente bien preparadas. Mira, yo voy a poner a poner un ejemplo mío. Yo fui miembro de un partido de oposición y yo conseguí trabajo desde la oposición como técnico en el gobierno sin ser del partido de gobierno hace mucho tiempo. O sea que eso no necesariamente se cumple. Aquí me escribe otra persona, me dice: el modelo de tanda extendido ha ayudado mucho a mejorar aspectos familiares, pero hasta que los hijos de personalidad del gobierno no vayan a escuelas públicas, en sentido general, no va a mejorar la educación nuestra. Mira, cada quien es libre de enviar sus hijos donde quiera, sea a educación pública o educación privada. Pero, como tú muy bien dices, yo creo que la educación pública tiene que ser tan buena como la privada y que de esa manera pues se logre que cada quien pueda tener la libertad. O sea, tú decir, bueno, vamos a obligar que los hijos de los funcionarios públicos vayan a la escuela, eso lo dijo hace muchísimo tiempo. Por ejemplo, Víctor Canto, que es un súper economista. Si tú quieres mejorar, bueno, manda a tus hijos a la escuela pública. ¿Tú lo quieres mandar? Mándalo, y tú verás cómo entonces esa escuela pública mejora. No cabe duda de que eso es así, pero no es cuestión de tú obligar que los hijos lo tengan, porque yo no creo tampoco en eso, en obligar a nadie. No, cada quien tiene que ser libre de elegir. En eso yo, como discípulo de lo que es el Free to Choose de Milton Friedman y de la Escuela de Chicago, yo preferiría que haya libertad de elección. Ahora bien, lo que sí es que si tú vas a tener un sistema de educación pública, no cabe duda de que tú tienes que mejorarlo cada día más para que puedas competir de tú a tú con la educación privada. En el pasado se tenía así. Yo recuerdo la educación que existía en la República Dominicana en los años 40, 50 e inicio de los 60. Y al analizarla, te digo que lo recuerdo porque lo analicé en los años 90 y lo comparo con la educación que luego existía en los años 70, en los años 80 y en los años 90, y se veía claramente cómo la educación de los 40, 50 y 60 era considerablemente superior en términos base, lo que es el conocimiento base, controlando por obviamente el avance tecnológico y el avance de los conocimientos, pero controlando en la base, por ejemplo, el conocimiento de la literatura básica, el conocimiento de la anatomía básica, el conocimiento de la ortografía básica. En los años 40, 50, 60 era muy superior
a la que se obtuvo en los 70, la que se obtuvo en los 80 o la que se obtuvo en los 90, sin lugar a dudas. Y eso obviamente te dice a ti que la educación pública de antes era mejor que la educación pública de todo ese periodo. Y ahora es que se está haciendo un esfuerzo, del año 2012 en adelante para modernizar el sistema de educación pública en la República Dominicana, que toma tiempo, óigame bien, va a tomar muchísimo tiempo, y que toda la población, óigame bien, toda la población tiene que involucrarse en eso. Esto no es cuestión únicamente de un gobierno, olvídense de eso. Esto no es cuestión del gobierno, esto es cuestión de toda la sociedad, que tiene que seguir empujando para que cada día sea la educación pública la que se modernice. Y le digo por qué. Porque no es que usted diga, no, pero yo nunca voy a mandar a mis hijos a educación pública. No, es que no es cuestión de eso. Es que usted va a vivir en una sociedad, en un país donde usted quiere que el vecino sea más educado, que usted quiere que el que esté manejando a su lado sea más educado, que usted quiere que aquel que está caminando en la calle sea más educado. ¿Usted sabe por qué? Porque mientras más educado es, más democracia usted se consigue en una sociedad y al mismo tiempo más seguridad ciudadana usted alcanza. Por eso, si usted quiere lograr una sociedad cada vez más democrática y más segura, eduque más a su gente cada día más. Francis, llévatelo. Consulta económica por la Z. El presidente Danilo Medina, y esto es Consulta Económica, el oráculo económico de la República Dominicana, el programa económico de la Z101, y pues podemos señalar que estuvo el presidente con el presidente Trump, una reunión en los Estados Unidos, donde también participaron los mandatarios de las Bahamas, Jamaica, Santa Lucía, Haití y República Dominicana. Pues el presidente Danilo Medina allí pues conversó con el presidente Trump del tema de Venezuela, por el hecho de que República Dominicana ha estado pues promoviendo el fortalecimiento democrático de esa nación. Y obviamente que los Estados Unidos están muy interesados del liderazgo que tiene República Dominicana en el Caribe, y por eso la llama junto con otras economías, otros países que no habían estado pues reconociendo hasta el día de hoy, no lo han hecho, a lo que es el gobierno del presidente Guaidó. Allí entonces le estaría pues invitando a pues conocer lo que es la opinión de los Estados Unidos con relación al fortalecimiento democrático de Venezuela y de la transición de ese gobierno socialista de Maduro hacia un gobierno que sea más pues proactivo a lo que serían las medidas encaminadas al fortalecimiento de la calidad de vida de los venezolanos. Hay que recordar que Venezuela está pasando por una crisis como nunca antes se había visto en América Latina, una crisis donde se caracteriza esto por un proceso de hiperinflación y por una caída entre 10 y 15% anual del Producto Interno Bruto, que lleva al deterioro a tal punto que el venezolano promedio está perdiendo peso. Es decir, no es moneda, no, eso pasó peso, en Cuba, peso. Eso pasó en o Cuba. sea, está perdiendo peso. O sea, se está libra, adelgazando. se está adelgazando. Se está adelgazando el venezolano. Y ante esa situación, los Estados Unidos quiere promover. Y le ha señalado a estos países del Caribe que le va a dar apoyo en términos de cooperación para fortalecer sus economías. Y esto pasó ya, y es algo interesante, porque esto pasó en el gobierno del presidente Ronald Reagan, también republicano, en el cual en medio de la crisis de Centroamérica pues se creó lo que se conoció como la Iniciativa de la Cuenca del Caribe, y República Dominicana, que en ese momento era un remanso de paz, había muchas posibilidades de aquí de recibir inversión norteamericana, pues ayudó a que pues con ese mensaje se le dijera a los países centroamericanos, miren República Dominicana cómo se está beneficiando por la paz, la democracia que está viviendo, y esto le facilitó que pudiera alcanzarse la paz en El Salvador, la paz en Guatemala, la paz en Honduras, la paz en Nicaragua también. Y República Dominicana, que era la que se estaba beneficiando junto con Costa Rica de esta tranquilidad y de ese mercado, ese acceso mercado en lo que se conoció como la Iniciativa de la Cuenca del Caribe, le ayudó a los Estados Unidos pues vender esta imagen. Ahora República Dominicana, encabezada por el presidente Danilo Medina, va a los Estados Unidos ya con una política de promoción y de apoyo a la democratización de Venezuela y de esa transición pacífica hacia Venezuela, y le dice, bueno, pues aquí estamos nosotros,
con un liderazgo en el Caribe que puede ayudar definitivamente a mandar un mensaje de la importancia de que se continúe pues favoreciendo lo que es esa transición democrática. Y los Estados Unidos responde diciendo, miren, este es mi plan, nosotros queremos seguir fortaleciendo lo que es nuestra presencia económica en esta región, seguir promoviendo lo que es el fortalecimiento económico y el bienestar de la sociedad, y esto es lo que va a traer pues esta tarde cuando regrese al país el presidente Danilo Medina, y tenemos que sacarle el máximo provecho. Nuestro principal socio comercial son los Estados Unidos, una economía poderosísima que representa alrededor de una cuarta parte del Producto Interno Bruto Mundial, y obviamente que hacer negocio con los Estados Unidos siempre va a ser algo favorable para el país. Mira, hace 3 semanas aproximadamente que hablábamos del tema Venezuela aquí, creo que hace 3 o 4 semanas cuando surgió Guaidó, recuerdo que Ray, que parece que el desayuno va para largo, ¿verdad? Sí, yo no entiendo. Tú. Sí, pero tú viste. Sí, hablábamos de que yo decía, en contra de lo que ustedes decían en ese momento, que a Maduro quedaba Maduro para gato. No. Pero Yo decía ¿qué tú llamas yo rato? decía que 3 a semanas, 4 Maduro semanas. no lo iban a tumbar porque controla una serie de variables dentro de Venezuela que va a llevar al pueblo venezolano a la inanición extrema, estilo Corea del Norte. Y es lo que está pasando. Tú lo dijiste, están perdiendo peso. El presidente de Estados Unidos y el presidente de Estados Unidos y lo que es la relación diplomática de República Dominicana con Venezuela ahora mismo se encuentra en un limbo. ¿Por qué? Porque el gobierno dominicano reconoce a Juan Guaidó como presidente de Venezuela, no a Nicolás Maduro. Sin embargo, los diplomáticos designados por Juan Guaidó no han cumplido con los requisitos formales que exige la diplomacia para acreditarse en la mayoría de los países. Ya surgió un conflicto en Costa Rica porque un diplomático designado por Guaidó fue a tomar control de la embajada, el otro que era designado por Maduro no lo dejó entrar a la embajada, y esto crea una situación de conflicto y de indefinición en la mayoría de los países de Latinoamérica, porque Juan Guaidó es un presidente virtual sin poder sobre la economía. Pese a que Estados Unidos de una manera u otra ha congelado activos en el extranjero del gobierno venezolano y le ha dado recursos para que tenga recursos para formar un gobierno, no menos cierto es que Juan Guaidó no tiene la fuerza militar ni la fuerza del aparato estatal necesaria para hacer gobierno. ¿Y qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que yo veo? Bueno, por un lado, tú tienes a Estados Unidos promoviendo que se establezcan relaciones comerciales con Juan Guaidó, pero por otro lado, tú tienes una realidad económica que es que en Venezuela todo el aparato productivo y todo el aparato militar lo controla Nicolás Maduro. Entonces, mi pregunta es la siguiente. ¿Puede sostenerse esta dualidad de relaciones diplomáticas en el largo plazo? Yo pienso que no. Yo pienso que llegará a un punto de quiebre donde algo habrá que hacer y algo va a suceder. Rusia y China, que son los que están apoyando de una manera u otra la economía venezolana, ya anunciaron esta semana una serie de ayudas de medicina, de medicamentos, de alimentos que van para Venezuela. Y esas sí van a llegar al pueblo venezolano. No como la que Guaidó intentó meter por la frontera colombiana, que le quemaron los camiones. Entonces, eso es lo que yo veo. Yo veo que vamos avanzando a lo que está pasando en Norcorea y a lo que pasó en Cuba. O sea, no creo tampoco, y tampoco pienso que vaya a haber una intervención militar norteamericana. Porque los Estados Unidos ahí no tienen nada que buscar. Bueno, vamos a ver si es así. Vamos a recibir aquí sus llamadas. Asterisco 101 celulares, asterisco 101 celulares. Santo Domingo 809-732-0101. Santo Domingo 809-732-0101. Interior sin cargos 809-200-0101. 200-0101. Internacional sin cargos 855-221-0101. Vamos a recibir sus llamadas. Adelante, buenas. Sí, buenas tardes, Ariche. Y esa persona que le acompaña es muy inteligente también. Sí, adelante. Es Rubén Luna quien habla de Bonao. Sí.
Mi hermano, yo estuve en Venezuela cuando Venezuela era Venezuela en 78. Sí. Luego pasé a Estados Unidos. Y le voy a hablar sincero. Yo no niego de que Estados Unidos será la potencia más grande del mundo entero. Pero ellos están atrás del petróleo más que otra cosa ahí. No creemos otra cosa, no. Es atrás de la inteligencia que ellos se han tenido en los países latinos. ¿Ok? Bien. Hace buen día. Gracias, muchas gracias. Sí, pero ese petróleo de empresas internacionales desde hace muchísimo tiempo. O sea, usted tenía ahí PDVSA que hacía negocios con todas esas empresas y obviamente aquí no es cuestión de quién tiene, sino de la cadena de comercialización que usted genera. O sea, que lo que le conviene a Venezuela es hacer negocio con el mundo y hacerlo de una forma inteligente, no como estaba ejecutando tanto Chávez como Maduro, ejecutando una política donde expropiaba empresas, donde intervenía mercados, donde distorsionaba mercados y producía una mala asignación de recursos productivos a tal punto que hoy se tiene que Venezuela se ha ido convirtiendo de un país sumamente rico a un país sumamente pobre. Adelante, buenas. Buenas tardes, don Ariti. Sí, adelante. Le habla Samuel Valdés de San Juan de la Maguana. Adelante, Samuel. Don Ariti, sí. Realmente es un estadista el señor presidente de la República. Lo ha demostrado. Mire cómo ha crecido la economía y cómo mantiene la estabilidad económica en el país. Igual a su hermana, a la señora diputada Yomaira Medina. Yo realmente le reconozco esa grandeza, señor presidente, y por eso le apoyo 4 años más, señor presidente. Gracias, muchas gracias. Adelante, buenas. Buenas. Sí, adelante. Sí, Luis, en la zona universitaria. Sí. Yo no apoyo la situación como acaba de hablar él, porque realmente el presidente de la República no habla de la situación económica del país con relación a esta mafia de gasolina que se vende la más cara del mundo. Además de eso, la ciudadanía, la seguridad ciudadana aquí es catastrófico. Sí, yo no creo que sea verdad que la gasolina aquí en el país sea la más cara del mundo, solamente que es Europa y echar combustible en una estación y usted se verá en Francia, si es la más cara o no. O sea que es una leyenda urbana. No diga ese tipo de cosas. O sea, vamos a tener más información antes de hablar. Adelante, buenas. Buenas. Sí, adelante. Mira, yo pienso con el caso de Estados Unidos y Venezuela, sí, que Estados Unidos está perdiendo esa batalla. A pesar de las sanciones y todo lo que ha hecho, fíjense cómo vive buscando todavía más apoyo de los países regionales, porque las medidas que ha tomado y la estrategia no le han resultado. Maduro se va a quedar ahí mucho tiempo, porque tiene el apoyo de China, Turquía, Irán, y otros países que son enemigos de Estados Unidos y van a apostar a que Maduro no caiga. Bien, pues con más razón tiene que salir de ahí. Si esos son los socios que tiene, yo creo que definitivamente hay que salir, porque algunos de esos socios, obviamente, algunos de esos socios son peligrosos porque están en una lista que apoyan el terrorismo. Entonces hay que tener cuidado. Adelante, buenas. Buenas tardes. Sí, adelante. Sí. Señora Ariti, yo sé que usted era voz más autorizada para hablar de Punta Catalina. Sí. ¿Cuándo vamos a tenerla ya a plena capacidad? Bien, energía para el pueblo. Y la segunda parte de la otra, ¿cuándo entraría? Me gusta siempre oírlo de su propia voz. Sí, no, mira, gracias. Voy a aprovechar. En este momento, Punta Catalina está produciendo con un molino, son 4 molinos que tiene por cada unidad. Está produciendo con 3 molinos se puede producir a plena capacidad. Ya hay uno en pleno funcionamiento, está todavía en pruebas, recuerden. Está 122 megavatios. ¿Intermitente el último, o constante? No, constante. Constante. O sea, ya está constante a 122 megavatios. Claro que se hacen pruebas, por ejemplo, cuando llega a 200 megavatios, que va a llegar cuando se coloque el segundo molino en operación. El segundo molino, si yo entro ahora aquí, déjeme ver, se están haciendo, déjeme ver, en este momento acaba de subir a 145 megavatios, me acaban de conectar aquí a 145 megavatios, esto fue hace como media hora, 145 megavatios, ahí está, 145 megavatios, está subiendo y se va aprobando.
Esto es todavía con un molino. Cuando entre el segundo molino, pues entonces ahí va a poder subir por encima de los 200 megavatios. Ahí hay que hacer unas pruebas de Punta Catalina de entrada y salida en el CENI. Pero para probar la red. Exactamente, para probar la red, para ver qué pasa si hay una salida brusca de la planta, ver cómo aguanta, para ver qué hay que hacer para evitar un blackout, por ejemplo. Cómo tienen que reaccionar las demás plantas, cómo tienen que reaccionar también las 3 distribuidoras de electricidad en términos de saber qué circuito descargar rápidamente. Entonces todo eso se está en preparación, pero le puedo señalar, y esto es una primicia, Punta Catalina está ahora mismo en línea con 145 megavatios. Lo que se espera es que a final de este mes estemos ya por encima de los 250 megavatios, y para el mes que viene ya de forma estable va a estar la primera unidad, que en términos netos estaría produciendo 337 megavatios. Tan solo con ella de 337 megavatios, aunque en términos brutos sería 378, 376 megavatios. Tan pronto ella se coloque en ese nivel, la primera unidad ya se convierte en la principal generadora de electricidad del país. Una sola unidad de Punta Catalina. La otra unidad, pues, estaría preparándose para los próximos meses, porque hay un desfase de 3 meses entre ellas. Ahí estaría preparándose para la entrada de la segunda unidad. Pero mientras tanto, tan pronto se estabilice, ya a partir de la próxima semana y de la primera semana de abril, ya se estabilice en su máxima capacidad. Solamente con eso, ya Punta Catalina se encontraría en lo que sería la principal generadora de electricidad del país, cumpliendo lo que fue la promesa del presidente Danilo Medina con relación a eso, y es resolver el problema de la disponibilidad de generación a precios sumamente eficientes, competidos, precios que le va a permitir al resto de la economía mejorar su competitividad y su capacidad de poder ayudar a modernizarse cada vez más. Y eso es un paso de avance importantísimo hacia la creación de una mejor sociedad más moderna y con la oportunidad de crear pues mejores condiciones de vida para toda la población. Francis. Consulta económica por la Z. Y aquí seguimos en Consulta Económica en la Z101, el oráculo económico y el programa líder de educación económica de la República Dominicana. Volviendo al tema y nuestra acostumbrada sección de los mercados internacionales, durante esta semana los mercados reaccionaron de manera positiva frente al anuncio de la Reserva Federal en Estados Unidos de mantener la tasa de interés de política monetaria. Esta decisión de mantener la tasa de interés catapultó todos los índices del mercado accionario con fuerte subida en los mercados, en el Dow Jones, el Standard & Poor's y el índice tecnológico Nasdaq, que mostraron avances significativos y ocasionó que la mayoría de los portafolios de inversión se reconfiguraran vendiendo dólares en el primer día que se hizo este anuncio. Hubo una depreciación del dólar frente al euro y frente al yen japonés, porque los que tienen portafolio esperaban que la tasa de interés aumentara de una manera más rápida de lo que ha venido. Las decisiones que fundamentaron esta medida fueron la estabilidad de precios, sobre todo la estabilidad de precios dentro de la economía, que no muestra niveles de inflación superiores a los establecidos en la programación del año, y esto hizo que la mayoría de los índices subieran. Por otro lado, la empresa Boeing, luego del accidente de Etiopía y de la salida del 747 MAX, ya ha perdido $40 billones en capitalización. Esta empresa ha perdido mucho valor en bolsa, producto de este error que ya con 2 accidentes potenciales ha hecho que toda la flota del 737 MAX de aviones esté en la mayoría de los países inservible y sin poder volar. Por otro lado, el euro, el día después de que la Reserva Federal anunció que mantenía la tasa de interés, entonces el euro viene y se desploma por el tema del Brexit.
el aplazamiento del Brexit en Reino Unido, y esto hizo que tanto la libra esterlina como el euro perdieran valor en los mercados internacionales. Las perspectivas para los mercados se mantienen positivas, el mercado positiva pero con cautela, el mercado ha subido bastante en lo que va de año y ya nos estamos acercando a los niveles, ¿no?, de lo que fue el peor periodo, el mejor periodo, perdón, de la punta del año pasado. Pudiéramos tener ya un comportamiento que digamos que tenemos que tener cautela si estamos comprando acciones en los mercados. Vamos a recibir sus llamadas, pueden pues hacer sus llamadas asterisco 101, Santo Domingo es 809-732-0101, Interior sin cargos 809-200-0101, Internacional sin cargos 855-221-0101. Adelante, buenas. Aló. Sí, buenas. Buenas, Víctor Curi por aquí. Hola, Víctor. ¿Qué tú opinas si las prestaciones laborales, dígase cesantía y lo otro, no incluyendo ni vacaciones ni Navidad, sería pagado por el Estado, pagando el empleador mínimamente 1% más en las cotizaciones de la Seguridad Social? Mira, al final el Estado somos todos y al final ese sobrecosto se trasladaría a los impuestos, por lo cual lo que yo entiendo es que debe de eliminarse. Próxima llamada. Adelante, buenas. Aló. Sí, adelante. Sí, buenas. Aló. Sí, buenas. Para decir que Danilo, yo no sé del PLD, y Danilo sigue, porque Danilo es igual que Jesucristo. Gracias, adelante. Buenas, adelante. Buenas. Sí, buenas. Felicidades a ustedes. ¿Aló? Felicidades para ustedes. Gracias. Colgó. Adelante, buenas. Buenas. Sí, buenas. ¿Cómo están? Bien. Sí, yo tengo dos preguntas. Una es, ¿ustedes piensan que los precios del petróleo, obviamente beneficiaron a Chávez y a Maduro no? Lo que quiero crear realmente es, si en esta estructura de Maduro el precio del petróleo tuviera los mismos niveles que cuando Chávez, o sea, también fuera Maduro un carismático en ese sentido. Le pido por favor su opinión. Y lo otro es, ¿qué opinan del mercado de valores de República Dominicana? Ok, mira, respondiendo a tu primera pregunta sobre el tema del precio del petróleo. Los precios del petróleo pueden estar a 200 a 300 dólares el barril. Y como Maduro dirige la economía venezolana, siempre va a estar en crisis porque él está destruyendo el aparato productivo nacional. No se trata de un problema de a cómo está el petróleo. O sea, la economía ayuda a tener mucho dinero. Ayuda, pero acuérdate que PDVSA está a un 20 de su capacidad actualmente. Producto de que él no tiene pieza, no tiene capacidad productiva. Una de las cosas que garantiza una economía es su aparato productivo y cómo funciona. Por ejemplo, Japón no tiene bienes naturales y mira lo que es Japón. Nigeria tiene diamantes y tiene un reguero de recursos naturales, pero mira lo que es Nigeria. Entonces, no necesariamente los recursos naturales garantizan el bienestar. Si bien ayudan en corto plazo, pero no es lo que garantiza. Y con tu pregunta con respecto al mercado de valores en República Dominicana, el mercado de valores en República Dominicana está pujante, es un mercado muy interesante, es un mercado que tiene muchas oportunidades de inversión y yo te diría que si te nace invertir en el mercado de valores de República Dominicana en productos de renta fija, es uno de los mercados que tiene una rentabilidad real más alta de la región. Adelante, buenas. Sí, buenas. Buenas. Miren, pido disculpas porque me entró una llamada otra vez. Lo que quiero es crear, es para yo estar claro, o sea, pero ahorita decía el señor Aristi que la política social, bueno, eso fue lo que entendí, de Chávez es similar a la de Maduro, pero Maduro encontró un panorama que yo le llamo precio del petróleo más favorable para él. Por favor, si me pueden analizar ahí, disculpen. Al revés. Menos favorable. Sí, Chávez fue más favorable, claro. Por eso Chávez pudo hacer más cosas
Claro. Y tapar más el desastre de su política el desastre de su económica. política de nacionalización hasta de supermercado. Exactamente, o sea, pero era porque él podía utilizar. Adelante, buenas. Buenas. Sí, adelante. Sí, buenas. Bueno, Jaime, mi gente, me encanta esos programas, ustedes siempre dan en el clavo. Jaime, yo te quiero hacer una pregunta, hermano. Una empresa puede hacerle firmar a un empleador, o sea, un empleador le puede hacer firmar un papel a uno para darle trabajo. ¿Qué es lo que está diciendo? No entendí. No se entendí entendió. tu pregunta. Vuelva y llame, porque no se entendió bien. Adelante, buenas. Buenas. Sí, buenas. Sí, diga. Sí, ¿estoy en el aire? Sí, estás en el aire. Pues muchas gracias. Nosotros creemos que la política de Venezuela, con relación a Estados Unidos, es de que hay que hacer lo que es posible. Mira dónde está Zelaya. Zelaya era democrático. Mira dónde está Jean Bertrand Aristide, era democrático. Hay que hacer lo que es Estados Unidos. Y lo que ha pasado en Venezuela, conforme con mi opinión, es que se hace lo que diga Estados Unidos o le joden la economía a los países. No, yo no creo eso. Yo O sea, definitivamente ellos eso no se es. fastidiaron solitos. O sea, los venezolanos. Ese es el discurso de ellos. Ese es el discurso de Maduro para igual que el justificar de los Castro. Exactamente. O sea, ellos fueron lo que hicieron. Mire, cuando usted tiene, vamos a ver, las economías socialistas y comunistas tienen un problema básico. Y es que el vector precio lo distorsionan. Algunos precios lo ponen en cero, otros precios lo ponen por debajo de sus costos. Y cuando tú vienes a ver, genera una situación de desabastecimiento brutal que evita que la población pueda mejorar su condición de vida. Stalin, por ejemplo, que lo mencionan, que fue el que modernizó Rusia, óyeme bien, o la Unión Soviética, te voy a decir, fue un asesino en primer lugar, brutal. Mató millones de personas, y provocó un empobrecimiento de algunas actividades, pero de una forma brutal, para poder utilizar esos recursos en otra que fue su carrera armamentista y de desarrollo industrial para poder enfrentar a la economía de los Estados Unidos, pero empobreció media humanidad y mató la otra. Sin embargo, Pinochet mató un viaje de gente también, pero hizo a Chile lo que es hoy. Exactamente. Exacto. Óyeme, pero qué ejemplo. No, pero hay que ponerlo. Adelante, buenas. Sí, buenas tardes, Jaime. ¿Cómo te sientes? Bien, gracias a Dios. Mira, hermano, colaborando con tu comentario, Stalin mató más gente que Hitler, de hecho. Sí, es cierto. La gente piensa que Hitler ha sido la persona que más gente ha matado, pero sí, es Stalin verdad. mató más, fueron 8 millones personas que Hitler. Sí. Te estoy llamando por otra cosa. Lo que pasa es que Hitler realmente es preocupante el tema del agua en nuestro país. Entonces, yo me pregunto, hablé con el señor Osiris de León hace un tiempecito. Sí. Él me dijo que la cantidad de presas que se necesitan aquí son una cantidad considerable. ¿Por qué no se pone un plan para el tema eléctrico y el tema del agua que tiene que ver, porque las hidroeléctricas sabemos que, y aquí se pierde una gran cantidad de agua por el tema de que no se aprovecha, no se embalsa, o sea, la cantidad de agua que sale hacia el mar es una cantidad de agua que se pierde. Entonces, como tú eres un estadista, Jaime, ¿qué conocimiento tú tienes con relación a eso? ¿Se podría hacer un plan para crear esas presas, para hacer hidroeléctricas, para bajar el consumo de energía? ¿Qué opinión tú tienes sobre eso? Sí, mira, fíjate lo siguiente, esto es una isla donde no hay mucha agua. Esta tampoco es una isla con una cantidad de agua abundante. No estamos en Costa Rica. La cantidad de presas que se puede hacer tampoco es excesiva. Ya hay una situación donde hay una gran cantidad de presas. El problema es el mantenimiento de las presas y que los embalses cada vez cogen menos agua porque hay mucha sedimentación. Entonces, eso es lo que tú tienes que trabajar. Eso por una parte. Luego está el tema de tú pensar que con hidroeléctrica tú vas a resolver el problema. Como nosotros no tenemos tanta agua de altura, no tenemos tampoco capacidad de poder hacer muchas hidroeléctricas porque acuérdate que es por caída. Entonces tú al no tener mucha agua en altura no puedes tener tampoco capacidad para generar hidroeléctricas. Para el tema de electricidad no cabe duda de que aquí tú tienes dos elementos.
uno, o lo haces en gas natural, o dos, lo haces en carbón. Y eso es lo que han hecho países como, por ejemplo, Alemania. No tienen de otra. O tú lo haces en gas natural o lo haces en carbón, porque la otra opción sería nuclear. Imagínate y tú. nuclear, aquí nunca vamos a tener nuclear. Imagínate tú, hay un monólogo de Carlos Sánchez de la energía nuclear, ¿tú lo has oído? No, sí. no, pero es bastante cómico que él dice, ¿tú te imaginas una planta nuclear en República Dominicana? Ajá. Que se pela un cable y viene un dominicano y dice, lo empato, no lo empato. O sea, imagínate tú, Chernobyl, parte 2, nosotros no tenemos la capacidad para administrar energía nuclear. O sea, pero agua, lo que aquí hay que manejarla para la población, su consumo, para la industria y también para regar el sector agropecuario. Eso es básicamente para lo que tú deberías utilizar el agua que nosotros tenemos acá. Adelante, buenas. Y ponerle un precio correcto también, porque el precio es totalmente distorsionado. Adelante, buenas. Sí, buenas. Buenas tardes, felicitaciones por su programa. Ay, muchas gracias. Quería mencionar algo como ciudadano chileno que soy y que he vivido 41 años aquí en Dominicana. Okay. El desconocimiento que hay tan grande sobre lo que fue Salvador Allende y lo que fue Augusto Pinochet. Sí. Salvador Allende reventó la economía chilena en apenas 3 años con su procedimiento de demolerlo todo para desde cero hacer una nueva sociedad socialista. Sí. Y él destruyó el país entero. Luego vino Pinochet con un golpe de Estado que fue crudo, porque también tenemos que tener en cuenta que Chile estaba lleno de terroristas y hombres armados y adestrados por Cuba. Solamente la embajada de Cuba tenía 600 empleados y vino ese proceso de limpieza y de orden. Los resultados luego, primero con la Escuela de Chicago y luego con los economistas, verdaderos fundadores del nuevo Chile, todos los profesionales de la economía y las universidades, han logrado hacer lo que tenemos hoy, una economía en plena expansión, país exportador y con amplias libertades democráticas de género absolutamente de todo. Muchísimas gracias por la oportunidad y muy buenas tardes. Sí, ¿no? Usted lo resumió muy bien. Y así fue. A Allende usted le puede alabar muchas cosas, pero en términos de la economía fue un desastre. Un desastre. Porque ejecutó la misma política de controlar precios, expropiar empresas, distorsionar los precios, y todo eso desembocó en una caída de la actividad económica. Al poner la política de control de precios, tú no te imaginas, por ejemplo, tú tenías que recibir la autorización para tú poder incrementarlo porque había un aumento de costos en la bolsita de té. Hay un libro de Sebastián Edwards donde él pone ese ejemplo, que él trabajaba y venía una persona que era el dueño de la empresa para hacer la bolsita de té, y el hilito, él decía, mira, el hilito para bajar la bolsita, ese hilito cuesta tanto. Y le dice, no, pero póngale hilo de tal característica que cuesta más barato. Dice, no, pero yo le pongo esto porque se rompa. Dice, pues a usted que no le importa, a usted lo que es un capitalista, que se rompa la bolsita entonces. Entonces te obligaban a tú tener algo de poca calidad. Y al final el tipo, como no quería dañar su producto, pues prefirió dejar de producir. Y pasó en Venezuela. Exactamente. Entonces es lo mismo que pasó en Venezuela. O sea que ahí, lamentablemente, y hay que reconocer que fue un mártir, el Salvador Allende fue un verdadero mártir, es una persona que promovió la democracia en muchos países y que no debió haber muerto de la manera que murió, que se sacrificó por su país, todo eso. Pero aquí me estoy refiriendo únicamente a lo que fue la economía. Y la economía, ahí también se acusó de que los norteamericanos provocaron esa crisis. Bueno, siempre se dice lo mismo. Al final, las economías se matan ellas mismas. Así es. Con los políticos que se dan. Así es. Ahora bien, también asimismo se salvan. Cuando usted tiene un estadista como gobernante, usted tiene la capacidad de adoptar políticas económicas y sociales que favorezcan la sociedad, promoviendo el desarrollo capitalista. Óyeme, te guste o no te guste, el capitalismo sigue siendo el modo de producción más eficiente en términos de mejorar la calidad de vida de la población. Usted me puede decir, mira, pero vamos a mezclarlo con algunas medidas sociales importantes como las nórdicas en Europa. Exacto. Perfecto, lo puedes hacer. Es el socialismo de mercado. Lo que tú no puedes tener es ese socialismo puro y duro a lo Cuba, a lo Venezuela o a lo Norcorea. ¿Tú te imaginas? A lo Norcorea. ¿Tú te imaginas? Óyeme, terrible. Adelante, buenas. Sí, buenas, adelante. Sí, adelante. Buenas tardes, Harman.
Te habla Alfredo Portuondo. Te tengo una pregunta económica. Sí. Yo por varios años tengo algunos millones de pesos en el Banco Central, certificado de bono. ¿Tú crees que todavía es rentable mantenerlo? Sí, mira, un amigo mío me pidió esa asesoría hace unos días y vimos en pesos, en dólares, títulos también en los bonos soberanos que tú lo puedes conseguir, bonos en pesos, bonos en dólares dominicanos y lo que le ofrecían al extranjero. Y él quería vivir de los intereses y no cabe duda de que la mejor opción era irse o en títulos en pesos, tanto del Ministerio de Hacienda o el Banco Central, o en títulos en dólares emitidos por el gobierno dominicano a través del Ministerio de Hacienda, o algún tipo de instrumento que combine esos dos tipos de instrumentos a través del puesto de bolsa acá, que pudieran ser también muy atractivos. Es decir, que es preferible invertir aquí ahora mismo. Siempre pesos es más rentable a largo plazo. Es bueno porque tú tienes que la depreciación ha sido 4%. Inferior a lo... Tú tienes una tasa que puede ser, por ejemplo, del 10%, dependiendo del plazo. 10%, 4% sería 6% en dólares. Ningún instrumento te va a dar 6% en dólares a menos que tú te metas en renta variable, que eso coge un riesgo duro. Ahí se los recomiendo a los que tienen estómago. Yo conozco varios que están en eso. Adelante, buenas. Y ganando su chelito. Sí, buenas. No fue bien esta semana. Buenas. Sí, buenas. Sí, adelante. Tú sabes que eso que ustedes dicen de Stalin, de Rusia, Venezuela y demás. Ajá. El problema de la dictadura es porque el socialismo es una dictadura, definitivamente. Sí. Entonces, por eso es que la economía de esos países, que ellos la restringen, pero más que eso, también la fuente real del capitalismo, que son los empresarios, ellos también terminan con esto, porque ellos entienden que pueden manejar millones y millones con el presupuesto de un Estado, y no funciona. Entonces, mira, yo creo mucho en el capitalismo, porque que definitivamente el caso de Venezuela, que es el caso más reciente, fíjate que la hija de Chávez se le calcula una fortuna de más de $1.000 millones y entonces lo convierten para ellos, para el grupo de ellos, en un poder económico y explotando un pueblo. Pero para irme más lejos, la República Dominicana, que también estaban ustedes hablando de esa economía, yo creo que sin politiquería, Domingo de los Santos, mi criterio personal, que la economía se ha manejado en el gobierno del presidente Medina con mucho criterio y responsabilidad. Y yo creo que eso hay que reconocerlo con sus dificultades, porque creo que la tiene, pero no podemos ser mezquinos y no reconocer que esta economía está ahora mismo fortalecida y pudiéramos decir que hasta confiable. Lo que no podemos es politizarlo y llevar por cuestiones de criterios independientes, de oposición y demás. Debemos todos los dominicanos protegerla y tratar de ir corrigiendo en la marcha cosas que no me atrevo a decir, pero que se debe de corregir para que esa economía siga mejorando y beneficiándole a todos y todos los dominicanos, porque está muy buena. No podemos dejar que se nos caiga. Gracias, muchas gracias. Esa es una opinión muy correcta. No cabe duda que la economía dominicana creciendo 7% este último año y desde el año 2012 en adelante o 2013 en adelante en 6%, no cabe duda de que ha favorecido el proceso de modernización y de la mejora de la calidad de vida de todo el pueblo dominicano. Francis. Consulta económica por la Z. Seguimos aquí en Consulta Económica, el oráculo económico de la República Dominicana, el programa económico de la Z101. En el programa en el día de hoy comenzamos con el tema del mercado laboral. Presentamos la información de Página Abierta que publica el Banco Central, donde hace un análisis del mercado y de trabajo, y se ve cómo pues ha habido una reducción del desempleo de 8.8 a 5.8 entre el año 2014 a el año 2018, y esto obviamente que pues no cabe duda de que es algo positivo.
pues hablamos también del tema de la informalidad, hablamos de la necesidad de modernizar algunos aspectos institucionales para que se pueda reducir esa informalidad. Posteriormente hablamos de la visita del presidente Danilo Medina a los Estados Unidos, las conversaciones en que consistieron con el presidente Donald Trump y pues cómo estas conversaciones pueden traducirse en una mayor cooperación e intercambio comercial con la principal economía del mundo, el principal socio comercial de la República Dominicana, los Estados Unidos. También hablamos posteriormente de el desempeño que está teniendo la central termoeléctrica Punta Catalina, que está produciendo a 145.3 megavatios con un solo molino en operación. Al inicio de semana pues estaría ya segundo molino y con esto entonces estaría por encima de los 200 megavatios. A final de mes estaría ya colocándose en el entorno de los 300 megavatios. A partir de ahí ya comenzaría a estabilizarse hasta llegar a lo que sería la producción máxima de esta unidad, una producción máxima de alrededor de 376 megavatios brutos, y a partir de ahí pues ya esta se convertiría en la principal unidad generadora de electricidad del país, solamente con la primera unidad. Le señalé que alrededor de 3-4 meses después pues ya ahí comenzaría a darse los pasos para comenzar las pruebas ya de la segunda unidad, y con eso entonces estaríamos entrando a lo que sería la fase en la cual la central termoeléctrica Punta Catalina pueda ofrecer los 752 megavatios brutos, que es ya la principal generadora por mucho de la República Dominicana y representando entre el 30 y el 35%. Un aspecto a señalar es que ya es tan importante el tema del carbón que ya comienzan los organismos internacionales a evaluar la evolución para analizar la economía dominicana, la evolución del precio del carbón. Antes lo que evaluaban era la evolución del precio del petróleo, el fuel, el diésel, que eran los principales elementos de generación de electricidad. Ahora, con la entrada de Punta Catalina, ahora el tema va a ser la evolución del precio del carbón. Y la evolución del precio del carbón, cuando uno ve lo que son indicadores como el API 2, que es un indicador de precio o un índice de precios, que se utiliza para determinar los precios tanto de los Estados Unidos, en Europa y Colombia, pues se tiene que el API 2 está alrededor de $70, cuando en algún momento de octubre, septiembre del año pasado estuvo en el entorno de los $100, lo cual significa una reducción importante y un elemento adicional de competitividad a favor de Punta Catalina y de aumento de lo que son sus beneficios y de reducción también de los costos para las empresas distribuidoras de electricidad. Así que eso significa un aumento del valor agregado que va a tener Punta Catalina y una reducción del déficit del sector eléctrico, lo cual es muy favorable porque libera recursos que se pueden utilizar en educación, salud, viviendas populares y todo aquello que favorezca a la población. Vamos a abrir los teléfonos en los últimos minutos del programa. Celulares asterisco 101, celulares asterisco 101. Santo Domingo 809-730201, Santo Domingo 809-7320101, Interior sin cargos 809-200-0101, repito 809-200-0101, Internacional sin cargos 855-221-0101. Vamos a seguir recibiendo sus llamadas. Adelante, buenas. Sí, buenas. Sí, adelante. Estoy oyendo el programa, muchas gracias. Sí. A nosotros nos gustaría saber, en el mercado actual hoy, ¿cuánto ofertan las compradoras del 50% de Punta Catalina? Le escucho por la radio. Ok, mira, el valor, fíjate lo siguiente, una cosa es el valor del negocio, otra cosa es el precio. El valor del negocio va a depender de lo que es el valor presente del flujo libre de efectivo que va a tener Punta Catalina. Ese valor presente, el flujo libre de efectivo, pues uno lo puede calcular en base a lo que va a ser el ingreso que tiene. Y el ingreso que tiene va a estar en función de su PPA. El PPA, que es el contrato que va a tener Punta Catalina con las empresas de norte, de sur y de este, le va a generar suficientes recursos para poder recuperar la inversión. O sea, que yo te puedo asegurar a ti, no te puedo dar el dato de lo que va a ser el valor, pero te puedo asegurar a ti que va a ser un valor superior al valor de la inversión. Es decir, una cosa es la inversión física y otra cosa es el valor del negocio. Luego tú sales con ese valor y tú te presentas con los inversionistas y ahí determinas el precio del negocio. Y yo te aseguro a ti que ese valor actual, en base a lo que va a ser ese PPA, va a generar una prima por encima
de lo que es, oye bien, el costo del capital invertido en Punta Catalina. Eso te lo puedo asegurar. Apúntalo ahí. Adelante, buenas. Sí, buenas. Sí, Jaime, mira, una ucronía es una fantasía mediática, un modelo matemático lógico basado en variables lógicas, es un instrumento científico, sin dudas, pero eso de estar mandando a estudiar y a asistir a una clase de uno de tus colegas es realmente una soberbia insoportable y sobre todo de alguien que no ha estudiado cómo no pueden ser aplicadas las ucronías para predecir lo que fue hacia atrás alguna vez. Se puede proyectar hacia adelante, pero hacia atrás utilizar tiempo negativo como variable de un modelo matemático es una ucronía, es una falacia. Yo no entendí nada. Mira, yo no sé a qué tú te estabas refiriendo. Yo no sé a qué tú te estabas refiriendo. Realmente no te puedo contestar absolutamente nada porque lamentablemente yo no entendí. Yo no entendí lo que tú yo creo que la DNCD debe de no, yo no sé. Yo con mucho respeto. Yo no entendí nada. Yo con mucho respeto, o sea, yo no entendí ni siquiera quién fue el comentario. Sí, yo no entendí. Hay un artículo de Pedro Delgado Malagón donde son frases cohetes. Y Pedritín coge 3 columnas. Pedritín, que es un hombre brillantísimo, mira, coge 3 columnas. Y entonces él une esas 3 columnas, las palabras, y lo hace a lo largo de todo su artículo. Y tú lo lees y suena muy bonito, pero no se entiende absolutamente nada. Y es básicamente una combinación aleatoria de las palabras que están en las 3 columnas. Y suena, exactamente, y suena bello, pero al final tú no entiendes absolutamente nada. Entonces, yo te pido excusa porque soy yo no entendí nada. Yo no puedo entender eso que tú señalaste. Yo traté de, cuando tú dijiste lo de ir al tiempo hacia atrás, mira, yo realmente conozco modelos donde se pueden hacer perfectamente, tomar el límite de una variable cuando t va hacia menos infinito. Yo te puedo demostrar que eso sí se puede hacer matemáticamente. Lo he hecho, se lo he demostrado a mis estudiantes. Que tú no domines una dimensión y que tú creas que la única dimensión esté yendo hacia infinito siendo positivo, ya eso es otra cosa. Pero yo te puedo demostrar matemáticamente que se puede hacer análisis con dimensiones en t hacia menos infinito. Pero no sé a lo que tú te referías cuando tocaste ese punto, pero podemos tener una discusión amplia sobre eso utilizando a Bertrand Russell, por ejemplo, la filosofía de las matemáticas. Bueno, se nos acabó el tiempo. Llévatelo, Francis. Llévatelo. Consulta económica por la Z.